Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado El sentido de la fe en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Vamos a leer entonces Hebreos, el capítulo 11, los primeros 6 versos. Dicen así: Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra que hemos leído, y por el propósito en nuestro corazón, Señor, de meditar de nuevo sobre este don tan precioso de la fe, este fundamento que has puesto en nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos que en esta mañana abunde en nuestra vida de esta fe, que baje tu unción para aplicar a nuestra vida tu palabra, y para hacer, oh Dios, que en obediencia podamos acatarla. Que tú nos ayudes poniendo esta fe en abundancia como un don en nuestro corazón, para que en esta misma mañana tomemos posesión de alguna cosa que nos puede faltar, de alguna cosa en la cual la necesidad en nuestra vida abunda hoy. Que tu gracia suficiente se manifieste en cada vida, no solamente aquí en el auditorio, sino en los que nos oyen por esta cinta. Sea tu mano sobre cada uno ahora, que cuando terminemos el culto, podamos salir de aquí como los caminantes de Maús, confiados, conscientes de que estuviste en medio nuestro, enseñándonos tu palabra. Gracias, Padre nuestro, así lo creemos, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buscando al Señor en estos días, anoche casi creía que tenía ya el mensaje que debiera venir a traer, pero mientras más meditaba y meditaba, entonces el Señor trajo a mi mente un mensaje del profeta que vamos a repasar esta mañana. Y es un mensaje que lo oímos una sola vez hace 3 años, pero que yo sé que tiene un tremendo valor, y que si bien queríamos haberlo oído otra vez, sin embargo no parecía que había llegado el momento, porque era simplemente un mensaje de la fe. Pero en estos días, no creo que sea mera casualidad, Dios está ayudándonos, haciendo algo en nosotros en cuanto a nuestra fe. No que no tenemos fe, como ya hemos dicho, porque la Escritura afirma que Dios ha dado a cada uno la medida de fe. Así que si usted es un creyente, déjese de estar diciendo que no tiene fe. Usted tiene fe, porque Dios no se puede contradecir. Y eso es un punto de partida para que usted de ahora en adelante admita que Dios dice que usted tiene fe si usted es un renacido. Ahora, si es usted un manufacturado, pues yo no podría decirle nada, ese es asunto suyo con Dios. Si usted es una persona que simplemente asiste a la iglesia por algún interés, por estar mirando a las mujeres, o por venir aquí a criticar o alguna de esas cosas, usted no tiene nada, y mejor es que se despierte y se dé cuenta lo que es, y desespere a ver si Dios le da algo. Amén. Pero si usted es un genuino cristiano que ha creído esta palabra, que la está viviendo, usted no pudo creer genuinamente este mensaje sin tener fe. Y la fe es un don de Dios.
Dios lo puso ahí cuando usted nació de nuevo, y de ahí en adelante usted comienza ahora a desarrollar. Así que acepte lo que la Escritura dice. Dios repartió a cada uno la medida de fe. Si la medida suya de fe fuera tan chiquitica como un grano de mostaza, y fuera de la calidad de un grano de mostaza, usted tiene toda la fe que necesita. Amén. Porque el Señor, al decir como un grano de mostaza, lo primero que salta a la vista, ay, debe ser una fe chiquitica, sí. No, Él está hablando de una fe que no se mezcla, porque el grano de mostaza no lo mezcla usted con nada, es demasiado pequeño. Amén. Es puro. Si la fe nuestra es tan pura como el grano de mostaza, que no admite ninguna clase de mezcla, es todo lo que necesitamos, porque el Señor dice, podemos decir a este monte, quítate, y se quita. Aleluya. Árbol, desarráigate y plántate en la mar, y se planta ahí. Amén. Así que olvídese de ese pensamiento, ay hermano, es que yo no tengo fe. Si usted es cristiano, tiene fe. Lo que tiene que hacer es averiguar qué está haciendo con ella. Amén. Y ejercítela, póngala en lo que es. Porque a veces ponemos la fe a donde no debe. Ponemos la fe en el dolor. Ponemos la fe en lo que alguien nos dice. Entonces ejercitamos la fe en eso que se nos dice, y entonces recibimos conforme lo que es. Usted sabe que hay mucha gente que dice que no tiene fe, que para mí yo creo que tienen tremenda fe. Lo que pasa es que la está usando en el otro lado. Amén. Hay una persona que dice, no hermano, yo no tengo fe para ser sanado. Y entonces, ¿en qué tiene usted fe? Tiene fe en seguir enfermo. Pues, ¿por qué no invierte el orden? Eso es como un carro, usted está continuamente metiéndole el retroceso. Pues métale la palanca para adelante y dele para adelante. Amén. Se necesita el mismo esfuerzo para mover la palanca para allá que para moverla para acá. ¿Pero por qué la mueve para atrás? Muévala para adelante. Amén. Esa es la fe del creyente. Si usted tiene fe, ¿qué está usted haciendo? Ejercitando esa fe en otra cosa. Ay, en el dolor, que si me muero, que si el médico, que si esto y que si aquello. Póngalo en la palabra del Señor. Es el mismo esfuerzo para una cosa que para la otra. Así que la gente que a veces dice, hermano, yo no tengo fe, tiene fe, pero la está poniendo en otra parte. Amén. Eso debiera hacer que algunos despierten esta mañana. Bueno, vamos a entrar aquí en este mensaje del profeta, que considero que debe caer muy bien, porque en estos días ya estamos conscientes de que Dios ha hecho unos milagros. No simples sanidades, sino unos milagros Dios ha hecho en medio de su pueblo en estos días. Por eso estamos agradecidos. Amén. Yo hice mención de este hermano tuberculoso, de la noche a la mañana el Señor le sanó. Yo sé que Dios está obrando en medio de su pueblo. Entonces de eso estamos agradecidos. Y esto que vamos a mencionar del mensaje del profeta nos debe ayudar para aumentar más nuestra fe ahora. Así que vamos a ser todo oídos. Amén. A poner toda la atención que podamos en la palabra del Señor, y Dios nos va a ayudar. Dicen amén. El profeta comienza su mensaje diciendo que estamos enseñados que el hombre natural tiene 5 sentidos. Y estos 5 sentidos el hombre los ha recibido para hacer contacto con su hogar terreno. Ahora, póngame cuidado. Todo lo que se puede tocar, que se puede ver, que se puede oír, todas esas cosas están dentro de lo que el hombre puede conocer. Amén. Si me ponen una cosa en la cual tengo que discernir por la vista, si tengo mis ojos sé que esa es blanca, sé que esa es negra, y sé que esas letras son así. Amén. Volvieron a cambiar esto mismo. Amén. Hago esa interrupción aquí porque alguien ha cambiado otra vez eso, se meten con esos corotos. Bueno, entonces, ahí está. Si yo entonces tengo que ver una cosa, yo puedo decir este color es esto, ¿por qué? Porque estoy en el mundo de los colores, Dios me ha dado un ojo con la cual yo puedo ver los colores. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces, Dios me pone en el mundo de cosas donde yo sé si son blanditas, si son duras, si son calientes, si son frías, Dios me ha dado el tacto para eso. Amén. Yo empiezo a oír sonidos y yo sé si están hablando, si están tocando música, si están golpeando, qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el oído Dios me lo ha dado. Entonces, todas las cosas que Dios ha puesto en este mundo, Dios entonces ha permitido que tengamos sentidos, amén, con la cual podamos saber, entonces nada se nos escapa.
¿Me están entendiendo? Amén. Si me traen un alimento y me dicen, mire, ¿qué tal es esto? Lo pruebo, sé si es salado, si es dulce, si es agrio, si está desabrido, todo. Entonces Dios nos ha puesto en un mundo y nos ha puesto todos los sentidos. Usted no puede hallar otro sentido, usted no puede hallar otro sentido que usted le pueda agregar el cuerpo, porque Dios lo puso perfecto. Si había otro sentido lo hubiera puesto, le puso 5 porque son 5. Amén. Amén. Ahora estos sentidos son buenos, no vas a creer, son buenos, tanto sí que no podemos vivir una vida normal sin ellos. Cuando uno de estos sentidos nos falta, ya no somos personas completas, no somos completas ni normales. Si a alguien le falta la vista, ya no está normal. Si le falta la lengua, no puede hablar, no está normal. Si le falta el oído, cualquiera de estos sentidos que nos falte, ya no somos normales, porque habrá una porción de la vida con la cual hemos perdido el contacto. Amén. Estos contactos pues nos fueron dados por Dios a nosotros y es o son un don de Dios. Y de acuerdo a la manera que usted entonces ceda o utilice estos canales, así será su vida controlada. Lo que usted haga con esos sentidos probará el dominio de ellos sobre usted. Amén. Esto es muy sencillo, pero es muy importante, ¿sabe? De acuerdo con lo que usted haga con esos sentidos, probará que esos sentidos lo tienen dominado a usted. El ver, oír, hablar, etcétera, lo va a controlar a usted. Pero estos sentidos fueron dados solamente para su contacto terreno a todas las cosas, mientras que un sexto sentido fue dado por Dios solamente al cristiano. Amén. Así que cuando somos genuinamente cristianos, tenemos un sentido mayor, diferente, algo adicional al hombre corriente. Amén. Esas son palabras del profeta, Solo cuando somos cristianos puede venirnos este sexto sentido. Ahora usted sabe que el mundo habla del sexto sentido por allá, pero usted no le va a hacer caso a eso. Este es lo que el profeta dice: el sexto sentido es el que posee solamente el genuino cristiano, no el que se llama cristiano porque se une a una iglesia, porque le echen agua en la cabeza, ni porque lo apadrinen, ni esas tonterías. Es cuando genuinamente llegue a ser un cristiano porque ha nacido en la familia cristiana. Entonces esta condición de cristiano es lo único que le dará a usted más de los 5 sentidos. Y este sexto sentido es conocido al cristiano como el sentido de la fe. Yo diría el sentido de la fe sobrenatural, la fe de Dios. Amén. Es el sentido que nos guía y es superior a todos los otros sentidos puestos juntos. Ahora mire qué maravilla es poder ver, poder oír, poder palpar, poder saborear. Sin embargo, este sentido es superior que todos los otros 5 sentidos puestos juntos. Amén. Amén. Ahora, no estamos diciendo que los otros no sirven, no. Ellos no fueron dados por Dios. Pero cuando estos 5 sentidos actúan contrario a la palabra de Dios, estos 5 sentidos tan buenos que Dios nos dio, que obrando en lo natural no podemos vivir sin ellos, cuando alguno de estos 5 sentidos comience a obrar contrario a la palabra de Dios, son mentirosos, dice el profeta. Amén. Porque el sexto sentido no puede mentir. El profeta dice, es un super sentido. Hoy día se le da el nombre de super a todas las cosas grandes. Bueno, usted quiere un nombre, el profeta dice, el sentido de la fe que Dios le da al cristiano es un super sentido. ¿Usted no ha visto esas comiquitas de Superman? Un hombre que hace de todo diferente, está dotado, las balas no le hacen ni nada. Un Superman, bueno, este es super fe, super sentido. Amén. Porque es la fe de Dios que mora en usted. Y si usted cede o sujeta
los otros 5 sentidos al sentido sexto, entonces el sexto sentido controlará los otros 5. Ahora ahí es donde a veces tenemos el problema grave, ¿no? Que teniendo este sentido, que es un sentido de Dios, que es la fe en su palabra, que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede saborear, es algo que viene como un don de Dios al corazón. Entonces los 5 sentidos buenos, necesarios, yo no quiero vivir sin mis 5 sentidos. Amén. Pero yo tengo que poner esos 5 sentidos en su lugar. Y cuando esos 5 sentidos me dicen algo a mí contrario a lo que el sexto sentido de Dios, la palabra, me dice, yo tengo que sujetar esos 5 sentidos. Amén. Sujetarlos al sexto, porque contradicen la palabra de Dios. Lo vamos a ver a través del mensaje, pero quiero que entiendan esto. Dios nos ha dado los 5 sentidos del gusto, de ver, de hablar o desea de oír, todo, el tacto, de olfatear, de gustar, todo. ¿Y quién no quiere eso? Lo queremos. Si no, no somos normales como seres humanos. Pero habiéndonos Dios dado un sentido superior, que es el sexto, entonces estos 5 sentidos no se deben meter con el sexto, sino quedarse en su lugar y no testificarnos contrario al sexto sentido, porque eso es contrariar la palabra, porque el sexto sentido siempre tiene la razón. Amén. El sexto sentido no puede dudar. Cuando el sexto sentido está en operación, está en armonía con la palabra, está en armonía con Dios, nadie lo puede contradecir. ¿Cuánto me entienden? Entonces, los 5 sentidos naturales tan buenos que Dios nos ha dado, tenemos que tener cuidado que ellos no nos contradigan y nos vayan a procurar desviar del sentir o del efecto del sexto sentido. Amén. Porque el sexto sentido está muy por encima de lo material, como está el hombre espiritual, muy por encima del hombre natural. Eso es como de los cielos a la tierra. Un hombre natural que no entiende nada de las cosas espirituales, pasa por ahí, usted comienza a hablarle y es como una bestia bruta, como un animal. Él no puede ver más de lo que ve en sus ojos, no puede oír más de lo que oye en sus oídos. Pero usted ya puede oír música celestial, ya usted sabe a dónde va, ya usted sabe de un cielo, ya usted cree estas cosas porque el sexto sentido lo pone allá. El hombre natural no puede dejar más de mirar el suelo. El hombre con el sexto sentido está mirando para arriba. Amén. Por esa posición entonces el sexto sentido pone al creyente por encima de cualquier hombre en estado normal. Lo hace actuar entonces a donde los 5 sentidos no pueden actuar porque no pueden ver, no pueden saber. Amén. Le hace usted creer cosas que no ve y le hace actuar a donde los 5 sentidos no pueden saber o conocer. Amén. Los 5 sentidos le decían a Pedro: Pedro, si tú pisas el agua, te vas a hundir, porque el que se mete en un poco de agua, pues se va hasta abajo. El sentido de la fe le dijo, Señor le dijo, ven, Pedro. El sentido de la fe le decía, Pedro, camina, porque el Señor te dijo que camina. Amén. Ahí está, los 2 sentidos. El sentido de la vista está viendo agua. El sentido del tacto sabe que si mete el pie en el agua, el pie se le mete para el agua. Pero el sentido de la fe dice, Dios va a hacer que esa agua se me convierta en una plataforma y voy a caminar hasta el Señor. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Señor, voy. Sí, ven. Pedro saltó, salió, puso pie fuera de borde y comenzó a caminar. El sexto sentido estaba riéndose del sentido, llámelo usted como lo quiera llamar. Amén. ¿Por qué? Porque el sexto sentido es un sentido superior, es un sentido espiritual. ¿Ahora usted está entendiendo eso bien? Bueno, aleluya. Entonces, el diablo puede entrar en los 5 sentidos naturales y mentirle a usted. Pero en cambio no puede tocar el sexto sentido que está fuera de su alcance. ¿Amén? No, porque ese viene de Dios y se llama fe. Y mientras los 5 sentidos no puedan controlar el sexto en cambio puede controlar a los otros 5. Porque el supersentido controla los sentidos naturales
y está dado para hacer que usted crea la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el sexto sentido se ocupa únicamente de eso. Aleluya. Amén. Ahí me dan una naranja y yo la puedo probar. ¿Ah? Y yo pruebo una naranja, pero puedo probar un limón, puedo probar un cambur, o cualquier otra fruta que me den, yo la puedo probar. Resulta que el sexto sentido no tiene otra cosa sino una sola cosa, y es la palabra del Señor. Amén. Mis ojos pueden ver blanco, negro, amarillo, rojo, todos los colores. La fe nada más que mira el color de la palabra de Dios. Un solo color, entre paréntesis, el profeta dijo, es blanco. Amén, amén, aleluya. Entonces, el sexto sentido domina a todos los demás. Así debe ser en el creyente. Porque como dije, el profeta dice que el diablo, no pudiendo tocar el sexto sentido, entonces lo busca usted a través de los otros 5. A ver si me entiende ahora. Amén. Él no puede tocar el sexto sentido, que ese es algo que Dios deposita, no aquí, sino aquí en el corazón. No en la cabeza. Si lo pone en la cabeza, pues ahí mismo se puede ir. Lo deposita aquí abajo. Amén. Porque es en el corazón donde Dios siembra su simiente, y ahí es donde Dios pone ese don en el corazón del creyente. ¿Está claro? Entonces, como ahí está, el diablo está procurando ahora que usted se dedique más bien a creer en esto y en aquello para que tropiece en el camino del ejercicio del sexto sentido. Amén. Entonces, ¿está usted enfermo? Oran por usted, han hecho como dice la palabra, el pastor, el hermano, quien sea creído, ha orado con usted, y entonces usted dice, gracias al Señor, el Señor me sanó, porque si hicimos como dice la Escritura, ya está, la obra está hecha. Cuando Dios la quiere hacer no tengo que ver, pero ya está hecha porque Dios lo dice. Sobre los enfermos poner las manos y sanarán, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Ya está hecho el trabajo. Pero imagínese, el diablo, ese está creyendo eso. Bueno, mientras Dios lo sana, voy a ver si le quito o le arranco lo que le dijeron allá. Y enseguida que el hermano, el pastor se va, ay, entonces cuando le duele más. Ay, ese hermanito vino a orar, mire, lo que hizo fue que ahora es que me duele más. Y esto hasta hace que algunas personas digan, ese hermanito debe estar mal, porque imagínate, hermano, oró por mí y se puso la cosa peor. Resulta que ese hermanito a lo mejor oró como es, y ese dolor más bien es una prueba de que algo le está pasando. El enemigo está procurando estorbarle. Amén. Entonces el sentido dice, ay, me duele. Usted no está sintiendo, ¿y quién va a negar eso? Si le pusieron un aparato, el médico pudiera ver, eso le está doliendo. Entonces, ¿qué está procurando hacer el diablo? Procurando ver si usted deja de ejercitar la fe, o sea, el sexto sentido, poniéndole cuidado al dolor, que por el sentido del dolor le está poniendo el diablo. El diablo es muy astuto, y esa es una de las maneras como el creyente es robado muchas veces de la salud cuando Dios se la quiere dar. Y cuando más pronto la quiere, entonces a veces se tarda más por causa de la lucha que el creyente tiene con el diablo, que está procurando robarle la bendición, viniendo a través del sentido y haciéndole razonar y decirle, ay, mire, sí, ese dolor es muy grande, sí, lo que dijo el médico, eso tiene que ser, tengo que operarme, tengo que esto, tengo que hospitalizar, y entonces usted va yendo sobre aquel lado. ¿Cuánto me entiende? Entonces el sexto sentido debe más bien controlar los otros, porque el supersentido está hecho para controlar los 5 sentidos, y está dado para hacerle, dije, creer la palabra de Dios, porque de eso solo se ocupa. Y con él usted creerá las cosas que no puede ver, que no puede oír, que no puede sentir. Porque tomará la palabra de Dios y la entregará a usted para hacerlo caminar en ella. Eso es lo que hace la fe. Toma la palabra del Señor y hace que usted camine sobre la palabra. El hombre natural nace con los sentidos naturales, y esto es todo lo que en su pensamiento intelectual conocerá. Solo puede ver, entender, oír como hombre. Pero cuando este hombre nace de nuevo, ahí está,
El profeta dice, cuando este hombre nace de nuevo, este sentido por excelencia se apodera de él y lo pone en una posición para creer cosas que no oye, que no ve y a veces que ni entiende. Y tan fácil que se le hace creer las cosas de Dios y su palabra cuando esta fe o este sentido está en operación, que fácil es que él crea. Hay gente que dice, mire cómo tienen esa gente allá engañada, creyendo en ese profeta. Para nosotros es que es tan fácil creer en él. Amén. Es como parte de nuestra vida. Ellos creen que es que nos han hecho creer, pero es que la fe, como un sentido especial puesto por Dios en nosotros, nos hace creer esto con una facilidad, igualita como si me dijeran a mí, mire de qué color es la tapa de esa Biblia, negro. Eso para mí es tan natural, es que lo estoy viendo negro y tiene letras blancas. Mis ojos naturales me hacen ver esto. Pues cuánto más la fe, que es superior a eso. Entonces es tan fácil para nosotros recibir las promesas del Señor y sobre todo recibir la palabra para esta edad. Es fácil porque Dios ha puesto esa fe como un don. Y esa fe se ocupa únicamente de la palabra. Y por cuanto el profeta está en la palabra, es fácil, nosotros lo creemos. Aleluya. Así de fácil es el ejercicio de la fe. ¿Cuánto me entienden? Amén. Entonces, esto es lo que hace la fe. El hombre natural pues nace con sus 5 sentidos. Aleluya. Pero cuando el hombre nace de nuevo, este sentido por excelencia se apodera de él y lo pone en una posición para creer cosas, dije, que no oye, ni ve, ni entiende. Entonces, le es fácil creer la palabra del Señor, cosa que antes no podía hacer. Amén. ¿Por qué? Porque tenía que nacer de nuevo. Aleluya. Tenía que entrar en una dimensión a donde él podía ahora tocar o palpar por el Espíritu aquellas cosas. ¿Ve? Mire, por ejemplo, algo, ya está ilustrado muchas veces, pero voy a ver si Dios me permite ilustrar. Las ondas radiales, las emiten pero no las vemos. Nuestros ojos están hechos para ver lo que se materializa. ¿Está claro? No podemos oír las ondas radiales porque no están en una dimensión o sonido que yo puedo oír. ¿Ves? Y no puedo ver la imagen que sale a través de las televisoras porque mis ojos están hechos para ver y yo no puedo ver la imagen porque aquí están. Usted sabe que aquí están. Aquí están las ondas, aquí están las imágenes, pero no podemos verlas. ¿Está claro? Pero entonces, ahí está. Hay la insistencia, queremos ver la imagen, queremos oír las voces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar algo que nos ponga a nosotros en la dimensión de oír lo que no oímos y de ver lo que no vemos. ¿Está claro? Entonces, hablando de lo que el hombre ha hecho la radio y ha hecho la televisión y entonces de las estaciones los proyectan. A la vez el hombre ha hecho algo que lo capte. Entonces buscamos un radio y oímos la emisora local. Y buscamos un televisor y oímos la televisora local o de donde sea. Para que pudiéramos entonces entrar en esa dimensión, tuvimos que hallar algo que nos llevara allí. En nuestro caso, como humanos, siendo que no podemos con nuestros ojos naturales, ni con nuestros oídos naturales, oír ni ver esa dimensión, Dios ha permitido que el hombre a la vez invente algo que pueda traer esa dimensión a nosotros. Entonces trae la imagen por el televisor y trae la onda por la radio y aquí está. Entonces eso es traído a la dimensión nuestra. ¿Cuánto me entienden? La fe es exactamente lo que hace Dios. Cuando el hombre quiere verdaderamente conocer las cosas espirituales, quiere conocer la verdad de la Biblia, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, la verdad del cielo, la verdad de los ángeles, la verdad de todo en cuanto a Dios, Dios tiene que hacer algo con él. ¡Aleluya! ¡Amén! Tiene que hacer algo con él, tiene que ponerlo a él en una posición a donde él puede penetrar esa dimensión. Ahora, Dios
No necesita un televisor hecho por los hombres ni una radio hecho por los hombres. Dios tiene lo que Él llama el nuevo nacimiento. Amén. Entonces hace algo en nosotros y enseguida pone en ejercicio ese sexto sentido. Amén. Entonces ese sexto sentido nos pone en tal posición que nosotros captamos, aleluya, espiritualmente la onda. Amén. Y estamos predicando y diciendo algo y algo sale tan sabroso. No oímos la música, pero la predicación o lo que sea nos hace sentir la gloria del cielo. Amén. Amén. ¿Por qué? Es que Dios nos traspasa ya. Aleluya. Nos lleva a esa posición y espiritualmente estamos ejercitando ese sentido. Eso es lo que el hombre normal no tiene. Por eso el hombre normal, cuando usted le habla de eso, no lo puede creer porque él tiene que ser llevado. Otra cosa que he dicho, lo voy a repetir. Si usted coge un campesino por allá de esos lugares y le dice, un hombre que nunca sabe que hay radio ni televisión, y usted le dice, mire, por allá un hombre hablan por allá, y usted le está contando lo que es muy común en cualquier ciudad, ese hombre estaría como asombrado, ¿verdad? ¿Cómo que lo que hacen por allá tan lejos, sin más nada yo lo puedo captar aquí? Sí, ¿cómo no? Sin más nada en ese aparatico, y para colmo hoy hay televisores y hay radios que trabajan con batería, sin ninguna conexión, simplemente prendes ese aparatico. Sí, ese hombre se quedaría asombrado. Amén. Pero entonces usted se lo quiere probar, prendió el aparato, sea radio, sea televisor o hasta un grabador, y el hombre oye hablar y ve las figuras y ve todo. ¿Por qué? Usted le está demostrando a él eso, pero no deja de ser un asombro para él. Ahora este hombre, después que usted estaba con él, le dice, bueno, me voy, le quitó el televisor y el radio y se va, y lo deja pelado. Pero cuando el Señor viene a un hombre, aleluya, a una mujer, y le prende su televisor, y le prende su radio, y le prende su grabador, se lo deja. Amén. Y hermano, nos deja esa bendición para toda la vida. Y entonces, cada vez que nos hablan de algo que tiene que entrar por ese canal, mire, enseguida prendemos ese aparato, mire qué dulce suena el oído, qué maravilloso las cosas que vemos. Amén. Porque el reino de Dios se ve. Dice que no, el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted sabe lo que quiero decir con ver, ¿verdad? Amén. Pero si tuviera que tomarlo literal, ahí está. Dice que no puede ver el reino de Dios. Amén. El profeta dice, ver es entender. Usted le dice a una persona, mire, ¿usted está viendo eso? Sí, bueno, ¿y qué es eso? Yo no sé, porque él no entiende eso. Pero lo está viendo con los ojos, lo ve, pero no lo entiende. Pero vengo yo y le explico, mire, esta es la edad de Filadelfia, esa es la luz que tenía, esa es la oscuridad que tenía. Su mensajero fue, ay, ahora sí lo ve, ahora sí lo entiende. Amén. Ahí está, cuando el Señor dice, no puede ver el reino, está hablando de entenderlo. Y cuando usted entiende la palabra, usted la está viendo. Entonces Dios le pone televisor, radio, de todo junto se lo pone. Cuando usted nace de nuevo, cuando Dios por su palabra hace que usted sea un hombre o una mujer nueva, la regenera. Aleluya. Dicen amén. Ahora la Biblia dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hablando de la genuina experiencia con Dios. Hay mucha gente que puede llamar a Jesús, ¿no? Por cualquier cosa, sin la experiencia. El profeta dice, eso solo revela que lo hacen solo por lo que oyen decir a otro y que les viene por el intelecto. Lo que aprenden por los 5 sentidos naturales. Pero el sexto sentido obra por el Espíritu Santo. Entonces usted consigue aquí la imitación. Una persona intelectualmente puede ser convencida de que esta religión es mejor que aquella. Entonces comienza como un loro a repetir todo lo que esta religión le dice, diferente de lo que aquella le decía, que ahora no le gusta porque esta le parece que es mejor. Intelectualmente comienza a repetirlo. Y entre eso puede decir, sí, el Señor Jesucristo es el Señor, es el Cristo. Pero lo puede decir simplemente de la boca, intelectualmente. Pero cuando usted ha nacido de nuevo y usted lo dice por el Espíritu Santo. Amén. Ahora hay una diferencia muy grande allí, a la cual no vamos a entrar, pero yo imagino que usted lo entiende.
Entonces el sexto sentido obra por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio para usted llamar a Jesús Señor o llamarlo el Cristo, porque llega a hacer una experiencia en usted. Entonces el sexto sentido de la fe nos viene para hacer que los 5 sentidos en usted nieguen cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios. Amén. Ahora entendamos esto. El sexto sentido de la fe nos viene para que cualquier cosa que los 5 sentidos vienen contrariando a la palabra del Señor, nosotros lo apartamos, porque el sexto sentido no admite nada que los 5 sentidos vengan a decir si vienen a contrariar la palabra. Entonces el profeta dice, la Escritura nos dice que la fe en el creyente es para destruir consejos, razonamientos y todas las cosas que los 5 sentidos naturales nos puedan decir. Porque los sentidos pueden razonar. Ahora imagínese usted está enfermo y el médico le dice, mire, eso que usted tiene que inyectarse cada tantas horas, porque está entendido por observación clínica, por el examen, que si usted no se inyecta esto para que esta medicina le haga tal cosa, entonces el cuerpo va a generar esto, le va a producir esto, le va a producir esto, le va a producir esto. Y está perfectamente razonable lo que dicen. Amén. Hasta que usted reciba por la fe que usted va a ser sano. Sí es verdad que se acabó. Amén. Tiene perfecta razón, usted está razonando. Clínicamente está perfecto y en todo biológico, fisiológico, en todas las ramas eso está perfecto. Pero yo tengo ahora un sentido que es superior a eso. Y eso no se me va a poner ahora en contra de ese sentido que Dios me ha dado. Amén. Entonces usted cree que por su llaga usted fue sanado. Amén. El sentido natural dice, mire, si no haces esto vas a ver. El sentido me dice, no, es que ya yo he creído, ya bajó aquí esa verdad. Mientras no ha bajado aquí, usted no está llamado a dar un paso loco. ¿Cuánto me entiende? Pero cuando ya bajó aquí, ¿quién soy yo? ¿Quién es quien que se mete en la vida suya si ya bajó aquí? Amén. Ahora entiéndame eso, Si ya bajó al corazón, no que está aquí, no se deje engañar, porque si la cosa está aquí, no está aquí. ¿Ustedes recuerdan aquel muchachito que estaba orando y le decía, ay Señor, haz que mi papá crea 30 centímetros más abajo? Y el pastor le trajo curiosidad, mire muchacho, ¿por qué tú estabas orando así? Ay, es que mi papá conoce tanto la Biblia, pero la tiene toda aquí en la cabeza. Yo estoy pidiéndole a Dios que se la baje acá abajo al corazón. Amén. Y eso pasa con muchos cristianos, la cosa está aquí. Pero si usted tiene la fe sobrenatural, aleluya, ella está aquí. Entonces no importa lo que la cabeza puede decir, lo que el ojo pueda ver, lo que el cuerpo pueda sentir, si aquí está arraigada, entonces esa palabra allí no cambia. Esa posición le dará victoria porque esa es fe, o sea, el sentido por excelencia en ejercicio que trae los recursos de Dios a la vida humana y entonces el hombre recibe lo que anda buscando. ¿Cuánto me entienden? Bendito el nombre del Señor. Entonces la Escritura pues nos habla de destruir consejos y razonamientos. Abraham, el razonamiento decía, tú estás muy viejo, no tenía esperanza. Él entonces estaba creyendo en la esperanza que Dios le había dado, tendrás un hijo. Amén. Todos los días se ponía más viejo, pero él decía, gloria a Dios, tendré un hijo. Él estaba admitiendo lo que Dios le había dicho. Entonces, los sentidos pueden razonar, pero la fe está por encima de ellos, hasta el punto de que la fe nunca razona las cosas. Amén. Por lo cual hablamos y sabemos y morimos y resucitamos por ese sexto sentido. Porque este sentido pone al hombre en una posición diferente. Cuando el razonamiento llega a decir que no toda la Biblia es la palabra de Dios, o que parte de ella fue para el pasado, el sexto sentido se pone de pie, se levanta y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Miren qué sencillo es eso. Así era la sencillez de la manera del profeta predicar. Amén. Hay muchas denominaciones hoy que no aceptan que el bautismo del Espíritu Santo es para hoy, no admiten que la sanidad es para hoy.
Y cuando le empiezan a inyectar a usted eso, si usted tiene el sexto sentido, usted no puede aceptar eso, que la sanidad no es para hoy. No, si Jesucristo es el mismo ayer, y es el mismo hoy, y es el mismo mañana, pues si ayer sanó, hoy tiene que sanar. Si hoy sanó y mañana viene, mañana sanará. Amén. Ahí está la diferencia del sexto sentido en operación con los demás. ¿Por qué? Porque el sexto sentido, la única base que tiene es la palabra de Dios. ¿Está claro? Eso hace la diferencia radical, porque este sentido nos es dado para negar cualquier cosa contraria a la palabra. Cualquier síntoma contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido lo rechaza como mentiroso. Cuando alguien procura hacernos creer que no hay verdad en las cosas relacionadas con la revelación hoy, el sexto sentido comienza a trabajar para responder conforme a la palabra de Dios. Porque es un sentido que está en él predestinado para creer el mensaje. Amén. Entonces viene una persona a decirle, no, ya los profetas hasta Juan. Ese hombre no sabe la escritura. Usted sabe la escritura que dice, antes que venga el día terrible de Jehová, él va a enviar un profeta que se llamó Elías. Amén. No puede. Cuando venga alguna cosa contraria a esta revelación, usted tiene la base de la palabra para creerlo. Aleluya. Quien lo pueda decir que no hay profeta o que no hay sanidad divina, el profeta dice, quien lo pueda decir lo dijo ya muy tarde, porque ya lo hemos creído. Oiga, mire qué sencillez es. Eso es tan sencillo, que alguien venga a decir, no, no hay profeta. No, muchacho, ya llegaste muy tarde, ya lo creímos. Mire que no hay sanidad divina, no hay bautismo en el Espíritu Santo. Hay millones de personas que pueden testificar contrario. Ya tú estás muy atrasado. Llegaste muy tarde. Aleluya. Qué cosa más sencilla, pero qué cosa más clara. Los que a esta altura quieran venir a creer que nos van a disuadir y decir, mire, por allá estaba uno de esos que creía en el profeta y ahora no lo cree. Ese nunca lo creyó, porque los que han creído en el profeta ya lo han creído y ya es muy tarde ya para venir a procurar disuadirnos de lo contrario. Amén. Usted sabe que el profeta en este mensaje trajo muchas ilustraciones y dice que en alguna ocasión dice que había un ateo que estaba en una tarima encaramado ahí, en una plataforma ahí, en un debate ahí, usted sabe, procurando probar que Dios no existe, que esas cosas. Usted sabe esos candidatos que siempre se levantan por ahí. Y entonces dice que de repente encontraron a un muchacho que se encaramó arriba de la tarima y estaba allá arriba. Y el jovencito tenía una manzana en la mano y mirando el ateo comenzaba a comerse la manzana y mordía y se saboreaba y la estaba comiendo. Dice que cuando el ateo lo vio, le dijo, mire, ¿qué hace usted aquí arriba? Y el muchacho no le decía nada. ¿Ve? Usted sabe, ya el ateo ya había dicho que, usted sabe, eso de Dios era solo una emoción. Pero cuando el hombre insiste y le pregunta, ¿qué hace usted aquí arriba? Y él comiéndose esta manzana, el muchacho le dijo, mire, esta manzana que me estoy comiendo, ¿es dulce o es ácida? El ateo le dijo, ¿cómo lo voy a saber si no me la estoy comiendo? El joven le dijo, eso fue lo que yo creía. Y se bajó de la plataforma. Amén. Eso fue lo que yo creía. Usted no sabía lo que yo estaba haciendo, usted no sabe si es dulce o mal. El profeta dice, ¿cómo puede un hombre saber de las cosas de Dios si no las ha probado? ¿Cómo puede un hombre hablar del sexto sentido si no ha sido elevado a esa dimensión? ¿Cómo puede un hombre pararse en el campo y decir, ¿qué va? Eso de televisión es una mentira? Si él no puede, no lo ha visto. Amén. Y mucha gente hoy, de los llamados cristianos, hablando en un sentido humano, y ustedes la toman como es, son gente sin televisor y sin radio. Son como los montunos del campo, a quien usted le dice, mire, hay profeta, y dice, ¿qué va? No lo cree. Coge un montuno por ahí y le dice, mire, hay televisión, hay radio, ¿qué va? Eso están más locos que nosotros. Déjenos aquí tranquilos en el campo. Amén. Amén. Bueno, usted me entiende bajo el punto de vista que se lo estoy diciendo. De la negación de una verdad simplemente porque usted no lo admite, no quiere creerlo. ¿Sabe lo que pasa? Es que usted no está en esa dimensión.
usted no está allá. Pero cuando Dios lo lleva allí, bendito el nombre del Señor, aleluya, entonces usted puede saber de Dios, usted puede saber del Espíritu Santo. Esto es lo que hace en nosotros el Espíritu cuando llegamos a saber eso, porque nos transporta al seno de Dios y su palabra. Porque al que a Dios se allega, dice, tiene que creer que le hay. Amén. Esta es la obra del sexto sentido. Una persona por quien se ora y llega a decir, bueno, no me siento nada mejor, dice el sexto sentido, no acepta eso. Amén. Vamos a llegar ya, porque vamos entrando ya en la parte ya bastante profunda del profeta. En este mensaje, procurando ahora, esto ha sido simplemente los pormenores para que usted vea cómo el hombre nacido de nuevo tiene ese sentido que es superior a los demás. Amén. Que le permite palpar y recibir y ver las cosas del Espíritu del Señor. Entonces, él dice, el que a Dios se allega tiene que creer que le hay. Y esta es la obra del sexto sentido. Entonces una persona por quien se ora y dice que no siente nada mejor, dice, no, el sexto sentido no acepta eso. Antes confiesa que está mejor porque Dios lo dice y eso le basta. Amén. Porque el sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Entonces decíamos en estos días, usted toma una promesa de la palabra y el sexto sentido se alimenta en esa promesa hasta que la recibe. Hermano, no hay sentido contrario, no hay diablo ni nadie que le pueda arrancar de usted eso que ha creído. Amén. Y entonces usted dirá como el salmista, Señor, venga a mí tu salud, conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Y cuando venga mi avergonzador, el diablo, le diré, en tu palabra he confiado. Amén. Los que están en el Señor son como el monte de Sión, fundados, dicen, no se moverán. Aleluya. El que está sobre la palabra de Dios no puede ser movido, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. El profeta nos trae algunos ejemplos de algunas cosas que sucedieron en su campaña, para mostrarnos y para elevar nuestra fe al conocimiento de las cosas. Dice que en una campaña suya 2 señoras estaban enfermas y vinieron al culto. Y estaban allí en el culto en una posición ahí en la plataforma, allí en la congregación, y eran 2 vecinas. Una había venido bastante enferma con úlceras en el estómago. Y estando allí el profeta llegó a discernir y le dijo, mire, usted se llama, la señora la llamó por su nombre, le dijo a qué había venido, y le dijo que tenía úlcera, y le dijo, así dice el Señor, Él te ha sanado. Esa mujer se alegró, y al lado de ella estaba la vecina que vino con ella, y ahí mismo, como esa mujer estaba gozándose en la bendición de esta, el Espíritu vino sobre aquella, y le habló también, y le dijo de lo que tenía. Le dice, mire, usted también viene, es amiga de ella, vecina de ella, y le dijo todo como usted sabe, como el profeta lo hizo, y le dijo, usted tiene un crecimiento en el cuello, así dice, Señor, usted está sano. Las 2 mujeres se fueron a la casa contentas. La que tenía úlceras en el estómago, llegó a la casa y ahí le decía a su marido, gloria a Dios, el Señor me sanó. Por supuesto, esto pasó por unos días, y el marido, viendo pues que ella no podía todavía comer las comidas normales de una persona, porque lo que lo comía le hacía daño, él le dijo, mire, mejor es que no sigas hablando eso, porque eso no conviene. Los vecinos saben que tú no estás sano, y tú estás sana, y que tú estás diciendo que estás sanada, y que estás sanada, y que estás sanada. Eso es un oprobio, eso trae un reproche al Evangelio. No hagas eso. Ella dice, pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo decir que no? Si el hombre este no me conoce, y me dijo cómo me llamaba, dónde vivía, y todas esas cosas, y me dijo lo que yo tenía sin yo habérselo dicho, pues el que le dijo a él esas cosas, fue el que me dijo a mí que yo estaba sanado. Entonces, la cosa se puso seria. Y estaba con esa pequeña contradicción con el marido en la casa. El marido estaba usando los sentidos de la razón. Si tú estás enfermo de úlceras y comes determinada comida, te hace mal. Si la estaba comiendo y le hacía mal, indicaba que todavía estaba enferma. Eso es razonable, es correcto. Pero ella había creído en otra cosa. Era el sexto sentido, estaba operando sobre la palabra que Dios le había dicho a través de su profeta, que ella había sido sanada. Ahí estaba la lucha. Dice que un día, dice el hermano Branham, un día esta señora
después que le sirve la comida a los niños, de repente siente algo que le viene. Y con eso siente algo como un vacío en el estómago y un hambre atroz. Y entonces dice, no va a comer. Y cuando pasa por la mesa, los muchachos a quien le había servido la comida y ya se habían ido para el colegio, dejaron en la mesa avena, pan y toda esa cantidad de cosas. Entonces ella viene y se come un poquito, pero mientras más come, más hambre le da. Y come, y dejó la mesa limpia. Y comió avena, que tengo entendido que la avena para el que sufre, usted sabe, de la úlcera es horrible. Bueno, pero al ratico que pasó dice que le volvió un hambre, fue a la cocina y empezó a freír huevos y usted sabe todo eso ya, y comió. Pero de repente se da cuenta, pero ¿cómo esta hambre tan voraz que tengo? Algo está pasando conmigo, y sale a la carrera para casa de la vecina a decirle, hermana, que el Señor me ha sanado. Pero cuando llega allá encuentra que la casa está vuelta un alboroto, hermano. El Señor que había tocado a esta mujer aquí, había tocado a aquella, y allá estaban alabando a Dios, porque el tumor se le había desaparecido. Amén. Oh, hermano, esas dos personas no admitieron nada contrario a la palabra. Dios lo había dicho a través de la boca del profeta, era palabra del Señor. Amén. Oh, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios sabe obrar? Amén. Recuerda que la base de ellos fue la palabra de Dios. El profeta no le dijo que el Señor lo había sanado, a menos que el Señor se lo haya dicho. Y como el profeta es la boca de Dios, pues eso es todo. Era que simplemente Dios, en su misericordia, para levantar la fe en los demás, obró personalmente en esas vidas que estaban allí y habló su palabra para ellos. Pero ¿acaso si otra persona llena el mismo requisito, Dios no lo va a sanar también? ¡Lo hará! Porque Dios no cambia y Él no hace acepción de personas. Si alguna persona tuviera úlcera aquí en el estómago y la Escritura dice, por su llaga fuisteis vosotros curados, usted recibe salud porque Dios no cambia. Ahora mire el otro caso que el profeta dice. Por supuesto, él menciona aquí otro caso de un joven. Era un joven paralítico que estaba sobre una silla de ruedas. Y entonces el joven fue traído a una campaña del hermano Branham y buscaron la manera de ponerlo, usted sabe, en los primeros asientos. Pero no pudiendo conseguir, tuvieron que ponerlo en lo que llaman el lugar de emergencia, o sea, en un lugar aparte, a donde pueden oír, pero no pueden ver. No siempre hay circuitos cerrados de televisión donde pueden ver al predicador. Entonces ahí estaba él, el hombre allá atrás, oyendo. Resulta que cuando el culto terminó, alguien llegó a decirle, mire hermano Branham, ahí está un joven paralítico que desea verle, que desea, usted sabe, que usted intervenga por él. Entonces el hermano Branham accedió y fue a donde estaba el joven. Cuando él lo vio allí, dice que el joven le dijo, hermano Branham, ¿qué puede usted hacer por mí? Hubo un clamor, dice que enseguida el Espíritu obró y vino la visión. Entonces el Señor le habló, le dijo a este joven todas las cosas y le dijo, así dice el Señor, por su herida tú has sido sanado. Entonces el muchacho aceptó su sanidad, le dio gracias al Señor y esa noche tuvo que regresar a su casa, usted sabe, en la silla de ruedas. Bueno, iba a su casa y también iba a la iglesia en su silla de ruedas. Pero desde ese momento, así como aquella señora, cuando él vio que el profeta le dijo las cosas íntimas de su vida y las cosas, usted sabe, que Dios revela para levantar la fe, él creyó que el que le había revelado a él esas cosas también le había dicho la verdad de que iba a ser sanado. Así que comenzó entonces él en su iglesia, en la casa, a decir, gloria a Dios, el Señor me sanó. Entonces la congregación a donde él asistía comenzó a murmurar de su confesión y que traía reproche a la causa del Evangelio. Entonces, como estas cosas se regaron por la ciudad, un día domingo, dice el hermano Branham, un grupo de pastores le visitaron a este hombre en su casa para poner paro a este asunto y para hablarle como pastores y decirle que dejara de estar diciendo que el Señor lo sanó, porque ya para ellos pues él no estaba sanado y eso era un reproche, eso era una cosa que estaba avergonzando el Evangelio. Le dijeron que tenía que parar eso. El hermano Branham dice que las palabras del joven fueron tan tremendas y lo que dijo fue, el joven los miró a los pastores después que argumentaron y les dijo,
si ustedes estuvieran sentados en esta silla de ruedas, como yo lo estoy, ustedes no aceptarían que fueran robados de la última esperanza que yo ahora tengo. Y dice que enseguida dijo, por sus heridas yo fui sanado. Dice, cuando dijo así, hermano, dice que el poder de Dios bajó. Y en presencia de esos pastores, manos, pies, toditos, y el muchacho se levantó de la silla de ruedas, sano por el poder del Señor. Amén. Dice que estaba en presencia de los pastores glorificando a Dios. Los sentidos naturales le decían que estaba enfermo. Los médicos hasta le habían dicho a este joven que iba a morir en esa silla de ruedas. Pero el sexto sentido le decía lo que el Señor le había dicho a través del profeta: por su llaga fuimos nosotros curados. El sexto sentido entonces, ¿qué hacía? Estaba basado sobre la palabra, y el sexto sentido no admitía nada contrario. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano y hermano, ¿usted me entiende esto esta mañana? ¿Por qué ha querido el Señor que traigamos este mensaje después de haber hablado en estos días sobre la fe? Porque vemos que el pueblo necesita ser restaurado, aumentado, despertado, como alguien lo quiera tomar, a este don precioso que Dios nos ha dado. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: despierta el don de Dios que está en ti. ¿Cómo sabemos si Dios quiere que esta mañana despierten el don de Dios que está en ustedes esta hora? Porque este mensaje del profeta puede ser justamente lo que haga que sea despertado el don de Dios que Dios puso en nosotros. Porque Dios lo puso. Eso es lo que la palabra dice, Dios lo puso. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice que la fe es un don de Dios. Amén. Y a cada uno de nosotros he dado la fe conforme a la medida de Dios. Y Él quiso poner en unos una porción y otros otra porción, pero Dios lo hizo, y si Dios lo puso, entonces dice, a cada uno de nosotros he dado la fe. Entonces la tenemos. Aleluya. Y esta fe, como un sentido excepcional, especial de Dios, no tiene más que una base, y es la palabra del Señor. No mira si es blanco, si es negro, si es rojo, si es frío, si es caliente, nada. Mira la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahí se queda. Ahora, eso es importante para usted. Amén. ¿Qué le dice la palabra a usted? ¿Qué le dijo el viernes? ¿Qué le dijo el miércoles antepasado? ¿Ah? ¿Le dijo algo? Pues ahí es donde el sexto sentido está alimentándose. Por su herida yo fui sanado. Aleluya. De ahí no me mueve nadie. Amén. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará. De ahí no lo mueve nadie. ¿Por qué? Porque esa es la base de ese sentido. Ahora, ¿cuántos me entienden eso? ¿Usted cree que me entiende bien eso? Oh, el Señor nos ayude, hermano. Nos conceda por su gracia entender que la fe se alimenta como un don de Dios en la palabra. No en lo que yo sienta, no en lo que me puede decir el mejor médico, el mejor amigo, el mejor familiar, quien sea. Es en lo que Dios dice. Y cuando Dios se lo dice a usted, no importa lo que sea, nadie lo va a mover de allí. Ahora, ¿usted entiende eso bien? El Señor nos bendiga. Vamos a regresar enseguida. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Cuando el profeta dio esta ilustración de estas dos damas y luego la de este joven, él sacó a relucir de nuevo. Creo que el viernes lo mencioné, pero lo voy a mencionar otra vez porque está dentro de este mensaje. Alguien llegó a oírlo, pues debiera ayudarle mucho. Usted sabe, fue el caso de Juan o John Ryan. Fue el ciego vendedor de periódicos en la ciudad de Fort Wayne. Usted sabe el caso, él era un católico romano. Como a la campaña del hermano Branham venían de todos los tipos y credos conocidos, este hombre estaba sentado allí así, ¿no? Él simplemente oyó que había campaña y era un ciego. Usted sabe, él quería pues también saber si a él le podían dar un poquito de lo que estaban dando en la campaña. Él se sentó allí para oír, como muchas personas oyeron al hermano Branham. Pero esas cosas que pasan, dice el hermano Branham, que cuando estaba allí, Dios discernió a este hombre, ¿ves? Y cuando él lo vio, entonces el Señor discernió a través del hermano Branham
a este hombre y le dijo todo a él allí. Y este hombre ciego, por supuesto, ¿sabe? Oyendo que ella era llamado por nombre y todo, oyó después cuando el profeta le dijo, así dice el Señor, ¿no? Por su llaga fuiste curado, el Señor te ha sanado. Oh, cuando él oyó eso, dice que él se atrevió a decirle al hermano Branham después, señor Branham, pero todavía no puedo ver. El hermano Branham le dijo, mire, eso no tiene nada que ver con eso. El Señor le dice que usted está sanado y usted está sanado. El hombre se ve que era sincero y que la palabra había caído en él como un don. Entonces le dice, señor Branham, entonces dígame, ¿qué debo yo hacer en esta condición? Entonces le dice, bueno, lo único que yo haría, si yo tengo una cosa que me han ofrecido, le dice el profeta, lo único que yo haría en caso suyo es darle gracias a Dios y alabe su nombre. Él vendía periódicos en una esquina. Él era muy conocido en la ciudad, era un caso de esos escogidos por Dios, hermano, como si escogiéramos aquí en esta ciudad o en aquella ciudad algún caso conocido de un hombre vendiendo algunas cosas y conocido por todas partes. Él vendía periódicos, estaba en su esquina y la gente lo oía pregonar cuando él vendía. Él vendía un periódico que se llamaba El Extra. Y él decía, extra, extra, gloria a Dios, soy sano. Extra, extra, gloria a Dios, soy sano. Él nada más que repetía lo que el profeta le había dicho, porque él había creído en su corazón. Dice que varios cultos después, especialmente la siguiente noche, el profeta dice que este hombre, en lo que había, la emoción que tenía de cómo había bajado a él la fe, interrumpió el hermano Branham y el culto en varias ocasiones. Y dice que alguna vez ahí, ¡hey, un chico! Y cuando la gente paró, dice, ¡cállense, cállense! ¿Sabe quién era? Y como todo estaba silente, en medio del culto decía, ¡gloria a Dios por sanarme! En el culto lo decía él. En la calle dice que se mofaban del pobre Juan, porque estaba tan convencido. Usted sabe, hermano, que cuando Dios sobre la vida de un hombre o de una persona así, le dice algunas cosas que son de la intimidad, que ese hombre no le conocía ni sabía su nombre, pues el pensamiento de ellos era que si sabían decirle su nombre y sabían lo que tenía, cómo le vino la enfermedad y todo eso, pues si le decía que estaba sano no podía mentir, porque lo primero fue la verdad sigue enseguida. Amén. Entonces dice que en la calle, donde quiera. Así que después de eso sucedió lo que pasó, el suceso en la barbería, y ya lo sabemos también. Él fue allá, usted sabe, buscó a un muchacho que lo llevara allá a la barbería, y fue allá. El barbero lo vio, lo sentó en la silla y estaba sentado, ¿verdad? Y el barbero pues se aparejó para afeitarlo y cortarle el cabello. Le puso, usted sabe, su telita delante, lo abrochó y empezó, usted sabe, como él no sabía nada, quizás con cuantos más ahí, el barbero comenzó a hablarle y decirle, mire, bueno, Juan, oí que estuviste visitando por allá a ese sanador divino. Y dice, gloria a Dios, sí señor. Y entonces, ¿sabe? Ya había echado el jabón por toda la cara. Y parece que el barbero lo que estaba era buscándole, usted sabe, ¿no? No era un barbero cristiano como nuestro hermano que tenemos aquí. Era uno de esos barberos que echan broma. Y entonces viene y le empezó a echarle broma sobre lo que él decía de que había sido sanado. Dice que de repente dice, entonces quiere decir que ya tú eres sanado. Dice, sí, gloria a Dios, el Señor me sanó. Dice, cuando dijo así, hermano, algo bajó esa barbería. Y cuando ese hombre hace así, se ve en el espejo. Dice que se cayó, salió de la silla y con toda la cara embetunada de la jabón, con todo el trapo ese puesto, corre que te corre por esa calle, y el barbero detrás de él. Yo imagino que tanto uno como el otro emocionado, viendo y corriendo, gloria a Dios, el Señor lo había sanado. Ahora, hermano, estos son casos verdaderamente extraordinarios, ¿no? Y usted se da cuenta, mire, los 4 casos que el profeta menciona aquí, son de casos a donde el sentido ha luchado en contra de la fe. ¿Usted me entiende? El sentido de la vista, él no puede ver. Es razonable, tú no estás viendo, ¿por qué dices que ve? Espera que veas para después decir que estoy viendo. Pero la Escritura dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan,
la manifestación de las cosas que no se ven. Para este ciego ya estaba manifestada su fe o su vista, porque él estaba creyendo, ejercitando el sentido de la fe, el sexto sentido, en lo que Dios había dicho por la boca de su siervo el profeta. Amén. Esto nos prueba entonces de que la fe es algo tan tremendo, hermano, es un sentido tan poderoso que puede que aparentemente estemos siendo burlados y se ríen de nosotros, pero cuando esto se ha posesionado de nosotros, nos viene aquel dicho que el que ríe de último se ríe mejor. Amén. Voy a seguirle mencionando aquí. Aquí hay un caso donde el profeta, bueno, aquí hay varios casos, y esto por supuesto me imagino que nos debe ayudar para que la fe vaya en aumento. Porque sucedieron en la vida del profeta y él ha dicho que si Dios ayer hizo una cosa, hoy está obligado a hacerlo si consigue la persona que llene el mismo requisito. ¿Cuál es el requisito? Crea la promesa, crea la palabra, no se mueva de allí. Amén. Así tuviera que desesperar. Dice que ellos tuvieron una campaña en un pueblo llamado Milltown, y estaba allí llevando a cabo una campañita cuando el Señor parece que le habló que había una ovejita por ahí a quien él tenía que buscar, pero él no sabía dónde estaba esa ovejita, ni sabía cuál era, ni nada. Resulta que un día llegaron a invitarle para que fuera a orar por una muchacha que estaba en su cama postrada, casi puro huesos, puro esqueleto, 9 años enfermo, y esa muchacha estaba tan mal, tan enferma, que, es decir, no tenía ni fuerza con que levantar la cabeza para que le dieran el alimento. Sus necesidades tenía que hacerla en su cama. No podía, era lo que nosotros llamamos un saco de huesos. Una cosa, dice, cuando la gente entraba a ver a esa persona, se salía para afuera porque no podía resistir la angustia, el dolor, la desesperación que sentía por una vida. ¿Cómo podía una persona estar viviendo en esa forma donde parece que era puro piel y huesos? El hermano Branham dice que estaba un día cuando iba a tener culto, una noche, le dijo, mire, yo voy a orar ahí al campo. Cuando la comida esté, me suena la campanita. ¿Saben que en algunos lugares los hermanitos tienen su campanita? En algunas partes es costumbre, se suena la campanita y los muchachos que están por allá ya saben que la campanita suena porque la mesa está puesta. Entonces, me suena la campanita. Bueno, hermano Branham fue allá a orar y cuando estaba por allá, hermano, se perdió con el Señor. ¿Ve? La campanita se la sonó no sé cuántas veces y el hermano Branham ni lo oyó. Pero de repente llega allá. ¿Dónde está el hermano Branham? Estaba orando. Vamos conmigo uno y se tomó a uno de los señores de la casa. Antes del culto, vamos allá. Fueron allá donde estaba esta muchacha, esta joven enferma. Cuando entró a la pieza allí, una cantidad de la familia, exceptuando la mamá y yo no sé si otros más, estaban luchando contra ella. Ellos no creían, usted sabe de ese tipo de denominación que no cree en sanidad divina, y en un caso como eso era peor, eso era ver la muerte allí. Pero esa muchachita creía, y ella supo que habían tenido un servicio bautismal. Entonces yo digo, mire, dígale al señor Brown que venga a orar por mí, porque yo he oído que hay un servicio bautismal. ¿Cómo me quisiera yo sanar para bautizarme? Mire usted hasta dónde pensaba esta muchacha. Lo cierto es que cuando el hermano Brown estaba orando, el Señor le habló allá y le dijo, anda y ora porque esta niña va a ser sanada. Entonces vino a la carrera, aleluya. Cuando entró en la casa a donde estaba la muchacha, dice que estaban algunos de la familia allí. Cuando ella entró y le dijo a la muchacha que el Señor había dicho que iba a ser sanada y oró por ella, dice, mire hermano, aquella muchacha que no podía levantar ni la cabeza ni los brazos porque no tenía fuerza, se levantó de la cama. Y en presencia de los que estaban ahí, esa muchacha, ese esqueleto andando, sale para afuera, para la puerta de la calle. Dice que allá en el suelo veía la grama y la besaba y los árboles y lo abrazaba. De alabanza al Señor. Regresó ese esqueleto andando para adentro. Miró para la sala y vio el piano. Entonces se sentó ahí y comenzó a tocar un himno en el piano. Alguien que había oído algunos de los escándalos de la familia vino para ver y cuando se vio a la puerta y vio ese esqueleto tocando el piano, se desmayó. Amén. Aleluya. Dios había hecho un milagro, hermano. Esta muchacha había sido sanada por el poder de Dios. El sexto sentido había vencido.
Por supuesto, cuántas más cosas. Mire, hermano, te he oído el cuento de las 1001 noches. Eso no se puede comparar con lo que pudiéramos contar de la vida del hermano Branham, de la manera como Dios obró en él para mostrar este sexto sentido en operación. Dios poniéndolo en la gente allá y poniéndolo en el profeta, y esa virtud penetrando y esa palabra ahí encajando y la gente creyéndola y no siendo movida por nada. Él dice, el sexto sentido es una cosa tan poderosa. Y si usted recuerda al Señor cuando llegó de Jerusalén y pasaba para Betania, y cuando llegó allá dice que tenía hambre y vio la higuera, ¿qué le dijo él? Nunca más nazca fruto de ti para siempre. Era como si le hubieran echado una maldición a la higuera. Ahora la Escritura dice que, ¿qué pasó? Cuando los discípulos oyeron que dijeron eso, ahí estaba como si yo le dijera algo a esas hojitas y se quedaran tal cual. Pero cuando regresaron el otro día, Pedro y los demás miraron la higuera y la vieron que estaba seca, no solamente las hojas y las flores y nada, sino desde las raíces. Amén. Entonces, Señor, la higuera que maldijiste se cayó. Tener fe en Dios. O se ejercita el sentido sexto. Porque si lo tienes aún como un granito de mostaza, dirás a este monte, quítate y échate en la mar, y no va a dejar de hacerlo. Hará lo que dice. Amén. Él dice, así como aquella raíz de aquella higuera fue secada, es la misma manera como Dios puede hacer con el cáncer suyo, con el mal suyo, con la enfermedad. Dios puede secarla desde las mismas raíces. Aleluya. Amén. Dice, esto sucede cuando ejercitamos el sexto sentido. Muere y desde ahí, desde sus raíces se seca, porque se enfrenta con la más poderosa fuerza en la tierra, la fe de Dios en su palabra. Entonces el profeta narra las diferentes veces en que la Escritura por la fe muestra a la gente como por la fe Moisés hizo secar el mar rojo. Dios le dijo, extiende tu vara sobre la mar, y lo único que hizo Moisés fue extenderla y creer que Dios iba a partir el mar. Y cuando lo hizo, la palabra de Dios se cumplió. Moisés puso la vara, él creyó que Dios iba a partir el mar y Dios lo partió. Esa fe, dice, estaba con Daniel, y esa fue la que cerró la boca de los leones. Amén. Cuando Daniel estaba en el foso y lo vinieron a buscar, creyendo el rey que ya estaba muerto, le dice, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Le dice, sí, él envió su ángel anoche y le tapó la boca a los leones, y sobre el más gordo lo usé como cabecera en la barriga anoche durmiendo. Ustedes oyeron al hermano Wright en años pasados diciendo eso, que seguramente Daniel por la fe cogió al león más gordo y lo acostó ahí, le puso la cabeza sobre la barriga y lo usó de cabecera porque no pudo ni rajuñarlo. Amén. Dice, esa fue la que le quitó el calor al fuego del horno de los 3 jóvenes hebreos. Si te echan en el horno, ¿qué te crees que te va a pasar? Pues me va a quemar. Pero la fe le dijo, al Dios en quien yo creo es poderoso para librarme del horno de fuego. Amén. Y cuando lo tiraron adentro, el rey se asomó para ver y encontró con que los hombres que los tiraron a ellos los quemaron, porque ellos andaban por la vista, ellos creían que quemaba. Pero estos creían que Dios era poderoso para librarlos del fuego. Y la palabra de Dios, como fe, o fe puesta en la palabra de Dios, libró a estos hombres, y estaban ahí junto con aquel que los libró, estaban ahí. Entonces no eran 3, dice la Escritura, sino 4, y él dice, el cuarto es como el Hijo de los dioses, bendito el nombre del Señor. El profeta dice, la fe hizo que el sol y la luna se estacionaran para que Josué no le diera tregua al enemigo y no se fueran a esconder de noche, y ganó Josué la batalla. La fe dio a David la victoria sobre el oso, sobre el león, y cuando vino a enfrentarse con el filisteo, le dio la misma victoria, fe que Dios podía vencer también al filisteo. Esa fue la fe que hizo que Elías viera llover después de 3 años y medio de sequía.
no habrá lluvia sino por mi palabra. Y cuando volvió, le dijo, ande, dile al rey que se apreste, que se apure, porque si no lo va a atajar la lluvia. Amén. Y la lluvia cayó después de 3 años y medio, porque Elías había creído a Dios. Dice, esa fe hizo que en el tabernáculo resucitara aquel hermano inglés llamado Way. Cayó ahí, su esposa era una enfermera, y había otra enfermera más, y cuando lo examinaron, estaba muerto. Dice, cuando una persona, cuando los ojos se le van para atrás, eso es una señal de que la muerte ya lo ha visitado. En los que mueren, esa es una de las señales. Generalmente, cuando es así con un ataque, los ojos se le van para atrás. Eso había pasado con él, no tenía pulso, estaba ahí, muerto. Lo trajeron adelante, y el hermano Branham oró por él, y él fue levantado. ¿Sabe dónde está ese hombre ahorita? Está predicando en Inglaterra. Amén. El sexto sentido lo volvió a tener la vida. Si no, sería uno como tantos que hay en el cementerio con una placa. Los que están en el cementerio ahorita es porque no fueron resucitados. Amén. Cuando se murieron nadie los resucitó, pero este hermano lo resucitó Dios. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, esa fe fue la que venció a los brujos y a los hechiceros en Alemania. Y entonces el profeta hace mención a lo que pasó una vez en Alemania. Dice que él estaba predicando y se propusieron unos brujos, gente que obra con demonios, se propusieron estorbar el culto porque le estaba haciendo mucho daño. Entonces dice, cuando estaban en el culto sentados ahí, un grupo de ellos ahí en el frente, resistiéndole al profeta, hicieron bajar una nube y tronar el trueno, y la nube negra apareció como encubriendo toda la carpa. Cuando el profeta vio eso, le dijo al intérprete, mire, no me interprete lo que voy a decir, quédese aquí. Y la gente vio entonces cuando el hermano Branham inclinó la cabeza y dijo, Dios, creador de los cielos y la tierra, tú me trajiste aquí a Alemania en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no hay poder sobre mí porque me has ungido para la salvación del pueblo. Ordeno entonces en el nombre de Jesús que salgan de aquí. Dice, los truenos que rugían comenzaron a apagarse y a desaparecer. La nube negra desapareció, el sol brilló y miles corrieron al altar pidiendo misericordia. Amén. Simplemente porque había un hombre que tenía fe para creer que Dios lo había mandado a predicar allí. Amén. Si Dios lo había enviado, pues Dios tenía un propósito. Dios no iba a mandar un hombre a predicar a México, a Colombia, a otro lugar, si no hay un propósito en eso. Amén. Entonces lo mandó a Alemania, y cuando llegó allá, él sabía que tenía que predicar. Ahora esa gente estaba estorbando, tuvo que decirle, bueno, Señor, tú le mandaste aquí a predicar, ¿qué va a pasar con él? Lo mandó que se lo llevara el diablo. Y el diablo se lo llevó. Se llevó su trueno y su nube negra y todo se la llevó. Amén. Ahora ustedes saben, él hace referencia también a la tormenta de Colorado. ¿Saben que volviendo a leer eso y oyéndolo otra vez, ustedes recuerdan al hermano Palmer? Él estaba con el hermano Branham junto con otros en esos días cuando la tormenta. Y ustedes recuerdan al hermano Palmer diciendo que él se había ido el día anterior. ¿Sabe por qué él se fue el día anterior? Junto con otros, porque el hermano Branham le dijo, mire, si alguno de ustedes tiene el deseo de ir, si no encontrarse con esa tormenta, anticípense ahora y váyanse, porque ya dicen que la tormenta viene, váyanse. El hermano Palmer fue uno de los que no experimentó esto, porque él se fue junto con un grupo de ellos, ya se había ido el día anterior o la noche anterior, se había ido. Pero cuando llegó la hora de que se manifestara la tormenta de nieve, tal cual como lo había predicho la oficina de meteorología, entonces, como el anuncio por la radio había llegado por donde quiera que una gran tormenta amenazaba, dice que decenas de hombres salieron y corrían por su vida, pero a correr, porque eso tú sabes, es un lugar desierto por allá,
Y el hielo, usted sabe, en esos lugares dice que cae de una manera tan rápida y cubre enseguida, carro y casa y todo lo cubre. Entonces, el profeta le dijo, si quieren nos vamos, pero si no nos quedamos. Ahora, si algunos se quieren ir, pueden ir. Entonces, algunos se fueron y él dijo, bueno, los que nos quedamos, cuando comience a lloviznar, corramos todos para encontrarnos todos aquí en este lugar, o sea, ahora estaban poniendo el campamento. Así fue. Salieron y el profeta regresaba. Ya había estado en un lugarcito y regresaba ya cuando comenzó a ver las nubes negras. Y comenzó ya a caerle el granizo encima ya. Comenzó ya la nieve a caerle. Dice que cuando ya él se iba y decía, él no estaba muy lejos, él dijo, yo debiera quedarme un poquito más por si acaso hay alguno que está por allí. Entonces, él ya tenía orden de que si había alguno que estaba por ahí desperdigado o perdido, que disparara. Entonces, él iba a buscarlo, que él conocía ese terreno, dicen, como la palma de la mano. 20 años iba todo el tiempo ahí a la cacería a descansar y a la vez a la cacería. Entonces, él como no oyó ningún tiro, entonces él salió bajando, creyendo que los demás ya estarían en camino para llegar allá antes de que la fuerza de la tormenta cubriera el lugar. Pero dice, cuando él va caminando, de repente oye una voz que le dice, párate, regresa a donde estabas. Dice, qué rara esa voz. Y cuando intentó de nuevo, dice, regresa de donde venías. Entonces se preguntaba, dice, ¿regresar a esa tormenta? ¿Regresar a esas tinieblas? De todas maneras, él sintió que era Dios hablándole y regresó como pudo. Pero de repente cuando estaba ahí, él dice que él hasta había sacado un sándwich en la mano para comérselo y todo, ¿no? Dice, de repente, dice, ¿qué hago yo aquí? La tormenta arreciando. Dice, de pronto hay una voz, como un trueno que le decía, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo creo los vientos y la lluvia. Dice, cuando el profeta sintió eso, se quitó el sombrero. Y entonces dijo, gran Jehová, ¿eres tú? Dice que siguió oyendo la voz del Señor hablando, y yo soy el que hago cesar los vientos en el mar. Yo soy el que hago que las olas cesen. Yo fui el que crié el cielo y la tierra. Yo fui el que te dije que hablaras ardillas y vinieron a ser. Yo soy Dios. Dice que el profeta solamente en ese momento dijo, sí Señor. Entonces el Señor dijo, habla a esos vientos y a la tormenta y se irán. Él dijo en su corazón, no dudo Señor tu voz. Entonces fue cuando el profeta se paró y dijo, nubes, lluvia, nieve, resisto tu venida. En el nombre del Señor Jesucristo vuelvan a su lugar. Ordeno que el sol salga inmediatamente y brille por 4 días hasta que terminemos nuestro tiempo de descanso y yo salga con mis hermanos de aquí. Dice, cuando terminó de hacer eso, hermano, dice que esos cielos como que se habían crujido. Dice que fue tremendo, un viento como un torbellino comenzó a soplar y se llevó la tormenta por los 4 vientos. Y enseguida el sol comenzó a brillar. Dice, él contemplaba el panorama extasiado. Ahí fue donde él oyó que el Señor le dijo, ¿por qué no caminas un rato conmigo? Amén. Oh, hermanos, aleluya. Yo le digo francamente, cuando uno oye estas cosas y uno sabe, al menos yo las creo. ¿Las creen ustedes? Amén. Este hombre de Dios no sería capaz jamás de decirnos una cosa esa para entretenernos, cuando nosotros mismos presenciamos lo que hacía y lo que hablaba y lo que podíamos ver en la vida de los enfermos. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, los 5 sentidos, dice él, dependen de la mente, pero este sexto sentido está en el corazón. Dice, porque con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. ¿Qué cree usted que es este sentido? Dice él, este sentido es Dios, es la fe de Dios en usted. Dice más, dice, este sexto sentido es la parte de Dios que entra en usted. Aleluya. Amén.
Esta es la parte de Dios que penetra al predestinado de la hora. ¡Aleluya! Por ese sentido de la fe, Dios trajo al mundo a existencia cuando no existía nada. Dios habló y creyó a su palabra y los mundos llegaron a ser. Dice que podamos entonces entender esto en su sentido verdadero y que podamos andar en lo que Dios dice, porque ese es el sentido del Espíritu Santo, que depositado en nuestro corazón no nos permite jamás dudar, porque el que a Dios se allega cree que también Dios es y cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Este sentido confiesa que Dios cumple su palabra y por eso Dios llama las cosas que no son como las que son. Dios vio los cielos y la tierra y a usted y a mí antes de que existiéramos. ¿Por qué nos predestinó Dios? Porque nos vio antes de venir. Como Abraham, con la promesa dada por Dios para Isaac. La Escritura dice que él creyó, aleluya, en las cosas que son, aun cuando no existieran, porque Dios, por ese sentido, dice, la fe es la sustancia, la sustancia de las cosas que se ven, la manifestación de lo que no se ve, de lo que no se tiene. Bendito el nombre del Señor. Y aquí hay dos ilustraciones más que quizás con ellas, sí creo que con eso más o menos termina el profeta su mensaje. Y están puestas aquí porque sigue obrando el sentido de la fe. Ahora él nos mostró la fe obrando en las personas juntamente con él, ¿ves? Y ahora fíjense en estas que son unas verdaderas cosas maravillosas. La hablamos aquí entre hermanos, porque esto no lo cree mucha gente. Él dice que usted sabe que él anduvo mucho por la carretera, él casi no viajaba por avión, sino cuando había una urgencia muy grave, muy grande, o cuando tenía a veces que cruzar el continente por la prisa, o cruzar los mares. Pero él generalmente en el país andaba por carro donde quiera. Dificultamos a una persona que en 20 o 30 años podía conocer más esa nación. No quedó hueco a donde ellos no iban, conocían eso bien. Bueno, dice que un día él iba por la carretera, iba con Billy Paul en el carro. Dice, cuando de repente los pasan unos muchachitos de color, lo que nosotros llamamos unos negritos, en un carro pero aceleradísimo, los pasan y siguen y se pierden. Cuando ellos siguen su camino, se encuentran con que ese carro se ha volcado. Y además del volcamiento, el carro está incendiándose. Unos por acá, otros por allá, los muchachos salieron por donde quiera. Pero uno de ellos quedó pisado bajo el automóvil. Y parece que quedó boca abajo y el carro lo tenía sobre la espalda, en el parte del cuerpo, ahí lo tenía pisado. Entonces los muchachos, unos llorando y otros gritando, desesperados por la locura que les habían hecho, que habían cometido, ahora no encontraban qué hacer y estaban todos procurando levantar el carro para que el muchacho, usted sabe, se aliviara y lo sacaran. Pero estaba el muchacho preso debajo del carro de tal manera que cuando levantaban una parte, entonces le apretaba la otra parte y el muchacho lo que hacía era pegar unos gritos tremendos. Para colmo, la desesperación se hizo más grande porque el carro se estaba incendiando. Así que ese muchacho estaba ahí esperándole la muerte. Entonces el hermano Branham dice, cuando bajó y preguntó, vio al muchacho y él viendo el peligro de ese muchacho, ¿tú eres cristiano? Él dijo, no señor. Entonces le dijo, bueno, mejor es que te pongas a orar. Ponte a orar, le dijo. Pero dice que el hermano Branham dice que de repente se movió y se fue a la parte de atrás del carro. El sexto sentido comenzó a orar con el profeta. Él no dice esto aquí, usted sabe que él era muy humilde para decir una cosa como esta. Pero es Billy Paul el que cuenta el incidente. Dice que él se fue por detrás del carro. Imagínese un carro, hermano, póngale que pesara 1 tonelada, ¿no? 1000 kilos, 1600 kilos. De repente ese carro que está así, lo ven que pega un salto así y el muchacho es libre y sale. Si mal no recuerdo, creo que cuando lo cuentan dicen que el hermano Branham llegó cerca allí y le puso las manos al carro. Cuando le puso las manos al carro se volteó. Aleluya. Amén. Él cuenta otro incidente que le pasó en la carretera, de entre los tantos que le pasó. Dice que había una señora que venía en su carro
Estaba manejando un Plymouth nuevecito, un carro nuevecito. Y parece que como estaba un poquito resbaladiza la carretera, se colió y el carro se fue contra el lado de la carretera, se encontró con un árbol de frente, chocó contra el árbol y fue tan duro porque parece que iba a cierta velocidad que el eje del carro se incrustó en el árbol y ella pues recibió un impacto tan tremendo, ella en el vientre y en la espalda, que ella se estaba muriendo. Dice que cuando había un señor granjero por ahí cerca, que cuando oyó el impacto, entonces salió a la carrera y de alguna manera por teléfono llamó a la ambulancia, y la ambulancia venía en el camino, pero cuando la ambulancia llegó a donde estaba ella, resulta que ya traía a otro hombre en estado comatoso también, muy grave, y cuando procuraban pensando que podían meter a la mujer allí, ya la ambulancia estaba llena, así que no había manera de meter a la mujer allí. De todas maneras, dice el hermano Barra, que cuando intentaron mover a esta mujer para meterla en el carro, dice que las palabras de esta mujer fueron tan tremendas. Ella dijo que no la tocaran, porque el dolor era tan grande. Dice, no me toquen porque ya me estoy muriendo. Esas son las palabras de la mujer. El profeta, cuando viene también, que venía con Billy Paul, cuando se le acercó y vio que la mujer en verdad estaba muriendo con el impacto, le dijo, ¿es usted cristiana? Si usted se está muriendo, ¿cómo está usted con Dios? Entonces ella respondió y le dijo, yo quiero ahora mismo arreglar mis cuentas con Dios, dijo ella. Dice que enseguida el sexto sentido comenzó a trabajar. El poder de Dios bajó. Y esa mujer que no se podía mover y que confesaba que se estaba muriendo, de repente el impacto de la palabra y el poder bajó, y esa mujer se salió sola del carro. El poder de Dios había obrado y allí mismo el Señor había sanado a esa mujer. De no haber intervenido el profeta y el sexto sentido, esa mujer, si la sacan de allá, juro, la acaban de matar, y solo Dios sabe qué tenía rota por dentro, por fuera, por detrás, qué estaba. ¿Sabe lo que es el impacto del eje de un carro encrustarse, hermano, en un árbol? Eso es una fuerza tremenda. Entonces, con ese impacto, la inercia, seguramente que esa mujer estaba ya para morir. ¿Qué sucedió? La fe, el sexto sentido, obró. Y lo que todo el mundo, ella misma decía que estaba muriendo, cuando arregló su cuenta con el Señor le tiró la mano y la sacó. Amén. Oh, hermanos, aleluya. El justo en su fe vivirá. La Escritura dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, ¿para qué nos ha dado este mensaje en esta hora? ¿Qué será lo que Dios quiere tocar a nosotros en estos días cuando estamos hablando un poquito de la fe? Hay algo que Dios quiere hablarnos, hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, hay algo que Dios quiere que nosotros comencemos a ejercitar. Amén, amén. Ahora, ¿no es significativo esto? Que en estos días, hermano Bermúdez, hermano Prado, han estado tocando aquí sobre los puntos del mensaje del profeta sobre la estatura de un hombre perfecto. Yo no sé si aquí podemos tener quizás una lucecita de parte del Señor. Pero mire usted, ¿cuál es el fundamento de este edificio, de esta estatura de un hombre perfecto? La fe. ¿Está claro? La fe. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que si usted está construyendo un edificio y usted llega hasta el tercer piso, usted no puede construir el quinto sin el cuarto. ¿Está claro? Porque el quinto tiene su base en el cuarto tiene su base en el tercero, y tiene que poner primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, y tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. Amén. Ahora recuerde que dice el profeta, dice en ese mensaje que lo que está es procurando guiarnos a la edificación de un edificio, amén, que será la morada de Dios en ese hombre perfecto. Si lo compara con un edificio, pues el ejemplo de la parábola, la figura, tiene que guardar la armonía. Entonces nadie va a construir un noveno piso si antes no construye el octavo.
porque el noveno tiene como base el octavo el 7 y el 7 el sexto, y así llega hasta que todos, en manera multiplicada, cada uno de ellos tiene para sí mismo y para los que van arriba. Amén. Entonces imagínese cuánto tiene que tener el último de abajo, que tiene que aguantar el peso de todos los demás. Amén. ¿A usted me está entendiendo? ¿No será que el Señor quiere que comencemos desde la base? Amén. Amén. Porque si creemos que Dios nos está dirigiendo, ¿cuál es la razón para que en estos días nos sintiéramos movidos a hablar de la fe en la manera como estamos hablando? Amén. Entonces Dios quiere ahora que veamos la fe bajo el punto de vista perfecto, que eso es la construcción, la base del edificio. La virtud, o sea, el ejercicio de la fe, la fuerza de la fe no puede venir si antes no está la fe bien fundada. Entonces usted dice que tiene fe, que ha recibido este mensaje, que ha recibido la palabra. Bueno, aquí está el Señor ahora diciéndole que la fe tiene que tener un fundamento extraordinario. La fe no la mueve nada. Amén. Mire, hermano, esto puede ser una preparación para muchos de nosotros. No solamente aquí, sino los que me oyen por la cinta. Puede ser una preparación para nosotros que indique que si viene prueba, viene lucha, no seremos movidos. Porque Dios lo ha dicho y no puede moverse. Amén. Imagínense si la apretura comenzara hoy o mañana. ¿Eh? ¿Qué tenemos nosotros como base para afrontar la apretura? Serenos. Si no conociéramos este mensaje y dicen de apretura, ay mi madre, patica, ¿para qué te quiero? Corre es lo que es. Estaríamos ya buscando maneras de almacenar y de volver esto, reducir la iglesia ahí por la mitad y de ahí para acá empezar a meterle cosas enlatadas, hablar con los constructores aquí en la iglesia, hermano Egidio, y los demás hermanos Panaritos, hermanos Colagiaco, a ver cómo nos hacen aquí un enorme sótano. Meter alimento por los 7 años de la llamada tribulación de aquel tiempo que estábamos pensando. ¿Por qué? Porque si no tenemos el conocimiento que ahora tenemos, cuando venga la tribulación, ¿qué cree usted que van a hacer los demás? No sabrán qué hacer. Pero la novia sabe que cuando comience la apretura, ella tiene palabra de Dios. Cuando vea la apretura venir, ese es el momento de prepárate, ojo abierto, alerta, porque es el momento en que va a bajar el poder, aleluya. Es el momento cuando la novia va a recibir el impacto del poder sobre su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo esperamos serenamente. Mira, ya lo están esperando. El primero que pase por esa esquina aquí, que se va a meter aquí, ahí lo van a matar. Gloria a Dios, es Dios de culto, yo voy al culto. Amén. Amén. Cuando llegue a la esquina, Dios le va a dar visión. Dios le va a decir que lo que... ¿Pero por qué? Porque nosotros creemos lo que la palabra ya ha sido dada. La gente se burla de que California no se va a caer, que si esto y que si aquello. No nos importa lo que ellos dicen, nosotros sabemos lo que Dios ha dicho. Dice, California se va a hundir. Créanlo o no lo crean, se burlen, se ríen, que ya debió haber pasado, no tenemos que verlo. Vamos a ver, California se hundirá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo lo que Dios dice. Mañana lleguen por aquí, creo que el hermano Bermúdez decir eso en estos días, que muy bien pudieran venir de la noche a la mañana con un cuento de eso de hadas y decir que han descubierto que California ahora se le está formando una cosa rocosa y no sé qué, alguna de esas mentiras o engaños del diablo, que se está formando una cosa y ahora es cuando California, que está comprobado por la ciencia de que nunca se puede hundir. Entonces cuando la novia dice, ahora es cuando más ligero se va a hundir. Porque tiene que ser una mentira de esas kilométricas del diablo para que la gente no se salga de allí, pero se va a hundir. No es que tenemos gozo en que eso suceda. Ojalá nosotros pudiéramos hacer que esa gente se cambie ahí. Pero creo que eso tiene que suceder con ellos porque es juicio decretado de Dios. La inmundicia, el pecado, la maldad. ¿Vieron el crimen de estos días? Un señor oculista con su esposa y sus dos niños. Y aún la secretaria, 5 personas, llegaron gente ahí, los mataron, los tiraron en la piscina, y le incendiaron la casa.
crimen, maldad, corrupción. Bueno, Dios lo dijo, eso va a suceder. Él dijo que Sodoma y Gomorra se iban a quemar, se quemaron. Y cuando Dios dice una cosa, eso lo creemos. Entonces la novia no va a tener temor de lo que va a suceder, no. Por eso en estos días, muchos son los males del justo. ¿Quién no sabe que nos enfermamos, que tenemos problemas, que si el diablo nos busca por acá, que si el problema por allá? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Todo el mundo tiene. Y la Escritura lo dice, muchos son los males del justo. Pero el que se quiere quedar allí se queda. La Escritura dice, más de todos ellos lo librará Jehová. Entonces usted se metió en líos, en problemas, en dificultades, o es decir, lo metieron en problemas y dificultades, y usted está allí. No se afane, mi hermano, hay palabra para usted, dice, de todos ellos lo librará Jehová. No es de uno ni de dos, dice de todos. ¿Qué es lo que pasa? Ejercite su fe, crea lo que Dios dice. Si Él dice eso, eso es. Y la novia lo cree, aunque no le parezca ni lo vea bien. La novia lo cree, porque la novia no dice, bueno, él dijo ahí eso, pero a lo mejor eso lo dijo allá el salmista, inspirado para él. No, esa es palabra de Dios. Eso es lo que el diablo quisiera decirnos. Ah, pero eso no es para ti, eso lo dijo David, pero tú no eres David. ¿Qué diría usted? Es verdad que usted no es David, pero usted tiene la misma fe que tenía David. Y eso es todo lo que vale. Yo no tengo que ser Abraham, yo lo que tengo que ser es hijo de Abraham. Y no en la carne, sino por la fe. Amén. Entonces, ¿usted está enfermo? ¿Oran por usted? Dios le da una promesa. ¿De qué promesa se agarró? ¿Usted sabe? De la promesa que se agarró, esa es la promesa que tiene que creer. Amén. Que nadie lo mueva. Hermanos, recordemos, y ya voy a terminar con esto. Recordemos que estamos en la edad cuando Dios ha dado revelación. Revelación es fe. Fe es Dios revelando su verdad, revelando sus misterios. Dije en estos días, ¿qué es lo que ha hecho que usted crea que Dios envió profetas para esta edad? ¿Qué es lo que ha hecho que usted crea que lo que este hombre nos ha dicho es la verdad? Es la revelación que Dios ha traído al corazón suyo. Esa es la manifestación de la palabra de Dios, que Dios la ha hecho vivir en usted, porque Él puso esa palabra allí. ¿Qué diferencia tiene esa palabra? Aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que usted dice que cree, y que cree que es Elías, es el hermano Branham. ¿Qué diferencia tiene eso con Isaías, que dice, por su llaga fuimos nosotros curados? Eso lo escribió un hombre que se llamó Malaquías, pero fue profeta. El otro lo escribió otro profeta que se llamó Isaías. Amén. Ahí está, es la misma palabra. Cuando usted llega a este mensaje, usted prueba que usted es palabra, porque usted no puede recibir la palabra a menos que usted sea de la misma simiente. Entonces, si usted ha recibido esa palabra, la palabra mora en usted. El profeta dice que este sexto sentido es Dios mismo, y es la verdad, porque la palabra es Dios, y Dios es el Espíritu. ¡Aleluya! Pedro dice que llegamos a ser partícipes, formamos parte de la naturaleza divina por las promesas, o sea, por la palabra que Dios nos da. Cuando la recibimos y esa palabra encaja en nosotros, ya tenemos de Dios en nosotros. Si tenemos de Dios, entonces tenemos de la fe de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Ponerla en ejercicio, porque Dios nos la ha dado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por alguna parte tenemos que reventar, pero tenemos que hacerlo. Aleluya. Dios quiere que pongamos en ejercicio la fe que Él puso allí. Amén. Y eso es tan sencillo como el profeta dice. Qué sencillo, qué fácil es para nosotros creer la palabra para esta edad. El profeta fue uno de los que dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oí en estos días un hermano decir que si había alguna cosa que le hubiera agradado mucho al profeta, es ver que en las iglesias todavía se ora por los enfermos. ¿Por qué? Eso lo creyó él hasta la última hora. Amén. Lo último que él hizo ahí fue resucitar a su esposa. ¿Ah?
Y estando en el accidente, le dijo, no muevan a Sara. Había una razón, la columna, si la mueven, le trituran la espina dorsal. Amén, amén. Era profeta hasta la hora de la muerte ahí, hermano, orando por los enfermos, orando por los que necesitaban. ¿Qué pasó en ese hospital? Los médicos quedaron asombrados, que los 7 días que estaba enfermo, los enfermos que entraron ahí salieron sanos. Amén. Era ahí muriéndose y los enfermos que entraban salían sanos. Y los médicos y las enfermeras asombrados, en esta semana no se murió nadie. De los graves, más bien se salieron sanos. Amén. ¿Qué es eso? Una señal auténtica, hermano. Eso es una de las cosas que el profeta de Dios trajo con él. Dijo, te he dado para que manifiestes un don de sanidad divina. Ni el cáncer podrá parar en tu presencia. La sanidad divina es parte del pan de los hijos. Debemos recibirlo. Entonces, permitamos al sexto sentido dominar los sentidos naturales. No aceptemos de los sentidos naturales lo que contradice a la palabra. No aceptemos de los sentidos naturales sus razonamientos. Antes demos lugar al sexto sentido de la fe para destruir consejos y razonamientos, porque la fe nos es dada por el Espíritu para guiarnos por la palabra. La fe que hablamos tiene su base en la palabra, porque es fe de Dios, y Dios es la palabra, porque la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y la palabra sigue siendo Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, el Señor nos ayude en esta mañana, que en verdad su gracia sobreabunda en nuestras vidas. Ojalá pudiéramos recibir algo. Yo no sé si todos piensan igual como yo, pero cuando hice mención ahora rato y dije que algo tendrá Dios al permitir que nos extendamos en la fe, ahora, después que Dios nos ha sentado y nos ha mostrado qué es la fe, que es creer sencillamente en su palabra. La fe natural de un hombre lo hace creer en la palabra del hombre, en lo que le mandan de un recado, en lo que le ve escrito. Y usted le manda una noticia a un hombre y le dice, mire, no nos pudimos ver hoy, pero mañana nos vemos. Aquí esta mañana nos encontramos unos hermanos que habíamos convenido estar aquí. Bueno, ahí está. Una nota que me mandan, que te dicen, que te hablan, y usted confía en esa persona. Ahí está, nos encontramos aquí y la persona se encuentra allí. Usted cree en la palabra de ese hombre, usted cree en la palabra de esa dama, usted cree en esa nota que le mandaron, familiar, lo que sea, y sobre eso usted actúa. Mire, necesito tal cosa, ¿me la quiere mandar? ¿Cómo no? Por cuanto yo sé que la letra de mi familiar, la letra de mi amigo, yo le mando lo que me manda a buscar. Estoy ejercitando una fe intelectual, natural, a base de una acción natural en un hombre. Pero la fe de Dios es la fe sobre la palabra de Dios. Ya no la palabra de un hombre, sino sobre la palabra de Dios. Es tan natural entonces para un genuino cristiano obrar conforme a la palabra, porque esa es la fe sobrenatural. Ese es el sexto sentido en operación. Amén. Oh, el Señor nos ayuda, hermano. Dios nos ayuda a levantar la fe. Tengamos capacidad suficiente para orar, para creer, para descansar. ¿Cuántos papelitos recibimos aquí de hermanos y hermanas? Yo creo que si pudiéramos preguntar cuántos tienen testimonio, las manos se levantarían por donde quiera, porque cuando oramos, Dios responde a la oración. Aquella hermanita que me han dicho, hermano, después que oraron fui a la casa, el niño estaba sano, la niña estaba sana, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios responde a la oración. Pero Dios sin duda ha querido que despertemos a esto como algo tan natural, si así podemos decir, en la vida de un cristiano, que las promesas del Señor las vamos a tomar con la sencillez y, como dice el profeta, de manera tan sencilla, tan simple. Aleluya. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Dios lo dijo, tiene que ser. Y si Dios lo dijo, su palabra se va a cumplir. ¿Cuándo y cómo? No es asunto para nosotros resolver. Entiéndame eso. Si usted tiene una enfermedad, un problema, alguna cosa, no se ponga a estar diciéndole a Dios cómo haga. Ore al Señor, pídale al Señor, busque la ayuda de otro, traiga su papelito, que el hermano ore por usted como sea. Pero cuando ya usted ha orado, porque la necesidad así ha demandado de que usted ore por esa necesidad, descanse. Amén. Crea que Dios le ha oído, que Dios le ha respondido, porque hay promesas de Dios en su palabra para creer que Él va a responder a su necesidad.
Entonces, sea que esté enfermo, sea lo que sea, halló una promesa, se afirmó en ella, y entonces Dios estará en el deseo conforme a su palabra para cumplirla en usted. Está enfermo, entonces dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tiene problema? Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Aleluya. Él es el que sana todas tus dolencias, no te queda ni una. Amén. Yo soy Jehová tu sanador. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Hay muchas promesas, hermanos y hermanas. Tomemos esas promesas y luego simplemente creamos que esas promesas se cumplirán porque Dios lo dice. ¿Dicen amén? Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra buena que nos has dado, Señor. Este mensaje aviva nuestras almas ahora, al ver las cosas grandes que hiciste con tu siervo en los días de su carne, y cómo por cuanto esa fue tu palabra en él, esas mismas cosas sucederán en medio nuestro, porque tu palabra no pasa, no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Mira, te ruego en esta hora cada vida aquí en el auditorio y a los que nos oyen por esta cinta. ¿Cuántos serán los problemas, las dificultades? ¿Cuál será la dolencia y la enfermedad? ¿Cuál será, oh Dios, la atadura con la cual alguna vida está en esta hora? Permite, Señor, que tu palabra que hemos dado ahora penetre al corazón de los hermanos y hermanas, y concedas que por tu gracia en esta misma hora esta palabra resuene en sus oídos y sus corazones, y ellos ahora mismo la crean, la reciban, la confiesen, y como aquellos, Señor, a quienes hemos oído de tu palabra por la boca de tu siervo, que fueron sanados aun cuando le hacían resistencia, así podamos oír en estos días que hay hombres y mujeres que no aceptaron los razonamientos, no aceptaron los sentidos humanos, y resolvieron ponerse al lado completo de tu palabra y aceptar lo que por la fe tú nos muestras en tu palabra. Padre, que esta sea la hora de que muchos reciban sanidad, muchos reciban liberación, muchos reciban, Señor, la respuesta a esa necesidad íntima, a ese problema, a esa dificultad. Que tú seas glorificado, que tus hijos regocijen contigo, porque en esta hora tú le has visitado, dándoles esta palabra, para que la fe, como el fundamento ahora, comience a afirmarse, porque tú quieres poner allí la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el afecto fraternal y el amor como la corona. Padre, que así sea, que sobre nuestra vida ahora venga esta gracia tuya. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Este mensaje fue predicado el día 25 de octubre del año 1970. Esperamos sea una revelación viva para usted.